Pocos nombres representan la crueldad y brutalidad nazi como el de Amon Leopold Goethe. Este comandante de las SS estuvo al frente de un campo de concentración en Polonia, donde se ganó el apodo del Carnicero de Płaszów. Fue el más temido por los prisioneros, que ni siquiera se atrevían a mirarlo a los ojos. Asesinó a miles de víctimas de manera despiadada, pero eso no era todo. Es recordado como un desviado sexual que organizaba orgías con judíos. Tuvo una vida marcada por el horror, el morbo y la brutalidad hasta su crudo final, en el que parecía que ni la muerte aceptaba recibirlo, ya que tuvieron que ejecutarlo 3 veces. En este nuevo video de historia militar, repasaremos la vida de Amon Goethe, una verdadera bestia del Tercer Reich que supo causar terror con solo ser nombrado. Ponte cómodo porque estás a punto de descubrir a uno de los personajes más diabólicos de la Segunda Guerra Mundial. Amon Goethe nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, por entonces la capital del Imperio Austrohúngaro. Fue el único hijo de una familia católica adinerada que se dedicaba a la industria editorial y desde chico demostró poco interés por el estudio. De hecho, a los 17 años abandonó definitivamente su educación para unirse a las juventudes hitlerianas. Amon studied agriculture for a few semesters before abandoning his studies in 1925, when he began an apprenticeship as a bookseller in his parents' company. Amon, then 17 years old, became increasingly enthusiastic about National Socialism and its radical ideology, and his main political goal was the annexation of Austria to the German Reich. En el año 1927 se convirtió en miembro de la Organización de Protección del Hogar de Estiria en Viena, una facción radical y muy poderosa de un grupo nacionalista y paramilitar antisemita llamado Heimwehr. Esa experiencia terminó de marcar su rumbo y en 1930 se unió a la rama austríaca del partido nazi, aunque no se convirtió en integrante de pleno derecho hasta finales de mayo de 1931. De todas maneras, aquella espera valió la pena, ya que todo aquel que se había unido al partido antes del ascenso al poder de Adolf Hitler era considerado un alter Kämpfer, es decir, un viejo combatiente, un título cargado de prestigio. Goethe se unió a las SS austríacas con el rango paramilitar SS Mann y el número 43.673. Hasta enero de 1933 sirvió en las unidades de Truppendaimel y Sturmlibardy, hasta que fue ascendido a ayudante del pelotón 52º Estandarte, una unidad parecida a un regimiento. Además, posteriormente consiguió la categoría de Scharführer o líder de escuadrón. No obstante, ya por ese entonces era un personaje controversial. Consumía alcohol de un modo exagerado y protagonizó episodios de violencia extrema. Además, cuando el 19 de junio de aquel 1933 el partido nazi de Austria fue declarado ilegal, se tuvo que trasladar a Múnich y desde ese lugar aprovechó su posición de mensajero de las SS para dedicarse al contrabando de radios y armas entre suelo alemán y austríaco. Fue detenido por la policía de su país, pero 2 meses más tarde lo liberaron por falta de pruebas. De igual manera, no sería la única vez que estuvo tras las rejas. Los deseos de expansión y anexión de nuevos territorios eran los grandes objetivos de Hitler por ese entonces, y estaba intentando sumar a su país vecino desde hacía tiempo. La presión política de su partido no obtuvo el resultado que se esperaba cuando el canciller austríaco, Engelbert Dollfuss, decidió disolver el parlamento y gobernar por decreto. De esta manera firmó su sentencia de muerte. El Führer organizó un golpe de estado en Austria, en el que unos 150 miembros del partido nazi tomaron por la fuerza el edificio de la Cancillería Federal. Entre ellos se encontraba Amon Goethe.
El plan del Tercer Reich era colocar a una persona de su línea de pensamiento en el poder, aunque nuevamente falló. Los representantes del gobierno fueron avisados sobre las intenciones de Hitler y disolvieron una reunión que se llevaría a cabo, buscando el apoyo de las Fuerzas Armadas para asegurar el control del país. De esa manera, los integrantes de las SS solo se encontraron con el canciller Dollfuss, quien terminó asesinado. Más tarde, la policía fue en la búsqueda de quienes habían conspirado contra el Estado austríaco, y Goethe resultó ser uno de los capturados, regresando así a la prisión. Sin embargo, no duraría mucho, ya que pronto logró escapar y huir hasta un centro de entrenamiento que las tropas alemanas tenían cerca del infame campo de concentración de Dachau. He was of course not a prisoner, but instead went to Dachau to train as a concentration camp guard. This would take him into a camp for the very first time. Sin embargo, hasta 1937 abandonó sus actividades con las SS y vivió en Múnich ayudando a su familia en el negocio editorial. En 1934 se había casado con Olga Janáušek por recomendación de sus padres, pero se divorció a los pocos meses. Regresó a Viena en 1938, poco después del Anschluss, nombre que se le dio a la anexión de Austria a la Alemania nazi. Allí finalmente retomó sus actividades con el partido y volvió a casarse. Esta vez fue con Annie Geiger en una ceremonia civil de las SS. El matrimonio fue más exitoso y tuvo 3 hijos, familia con la cual vivió en la capital austríaca durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, su verdadero amor era otro: asesinar personas de las formas más crueles. A medida que la gran contienda fue avanzando, Goethe estaba decidido a contribuir en la defensa de los ideales nazis y fue asignado al 89º estandarte de las SS. Luego su destino fue el primer SS Sturmbahn, donde ascendió a sargento a comienzos de 1941. Pronto se ganó cierta reputación como administrador con experiencia en los esfuerzos del Tercer Reich por aislar y reubicar a la población judía de Europa. Gracias a su accionar en esa causa, se ganó una posición como subteniente. Básicamente, su tarea se basaba en la conformación de guetos, donde las personas eran obligadas a vivir en condiciones miserables antes de que comenzara el brutal exterminio. When in the summer of 1942, the Nazis began deporting Jews from ghettos in the general government to extermination camps, Goethe was sent to SS headquarters in Lublin, where he joined the staff of Odilo Globocnik, the SS and police leader of the Krakow area. As part of Operation Reinhardt, Este era el nombre en código que se le dio a la misión, que consistía en crear 3 campos de exterminio en Belzec, Sobibor y Treblinka. El objetivo final era asesinar a todos los judíos polacos como preludio al Holocausto. Nada se sabe sobre las actividades de nuestro protagonista durante los 6 meses que duró este operativo, ya que a sus participantes se les obligó a guardar silencio. De acuerdo a las acusaciones que llegarían más adelante en los juicios tras la guerra, Goethe fue responsable de acorralar y trasladar a las víctimas que murieron en estos campamentos. Con esta experiencia en la causa, decididamente se había ganado la confianza de todos sus superiores y del propio Führer, por lo que el siguiente paso en su carrera fueron las unidades de la calavera, como se llamaba a los responsables de organizar los campos de concentración. La primera tarea de Goethe fue la de supervisar la construcción de uno de estos espacios en Płoszów, del que posteriormente sería comandante. Las instalaciones se levantaron en un mes y para ello usaron mano de obra esclava procedente del gueto de Cracovia. El nazi fue personalmente a buscar a los judíos que trabajarían en esto y comenzó a dar muestras públicas de su gran brutalidad. Luego de encontrar al grupo que le serviría para su proyecto, descartó a los que no se consideraban aptos para ser trasladados al campo de exterminio. Pero eso no fue todo. Para dejar en claro cuál sería su cruel destino, mientras se producía el desalojo del gueto, cientos de personas fueron ejecutadas en las calles. Su fama como un sanguinario líder empezó a crecer, y más aún,
luego de la inauguración del campo de Płaszów, donde dejó en claro quién mandaba. In his inaugural address as commandant, he said to the prisoners, "I am your God." The Płaszów camp was established in 1942 under the authority of the SS and police leaders in Krakow. It was initially a forced labor camp for Jews. The original site of the camp included 2 Jewish cemeteries. From time to time, the SS enlarged the camp and it reached its maximum size in 1944, the same year that it became a concentration camp. Las palabras de Amon Göth fueron prácticamente una advertencia de lo que sucedería allí dentro. Su nuevo rango le proporcionaba total autoridad para hacer su voluntad. Cuando el campo fue abierto, albergaba a 2.000 reclusos, pero en su época de mayor apogeo, llegó a alojar en sus tétricas instalaciones a 25.000 prisioneros. A su vez, unas 150.000 personas pasaron por allí como instancia previa a su traslado a otros campos. Durante su estadía en Płaszów, Göth vivió en una villa donde tenía coches y caballos que montaba en el interior del campo, e incluso disponía de zapatero propio. Un recluso al cual ordenaba un calzado nuevo cada semana. Realmente actuaba como si fuera un dios. En 1943, durante su cumpleaños, ordenó a una prisionera que tocara el piano para él. Su nombre era Natalia Karp, quien escogió una pieza de Chopin para demostrar sus capacidades con el instrumento. El comandante nazi quedó tan impresionado por el talento de la joven que les perdonó la vida tanto a ella como a su hermana. No obstante, estas historias eran las menos frecuentes. He was a man who had previously shot over 100 women and children himself during the liquidation of the Krakow ghetto, and as more prisoners were sent to his concentration camp, Göth became even more ruthless. He was known for acts of cruelty, and the prisoners were terrified of him. A principios de mayo de 1944, Göth fue informado de que 10.000 judíos húngaros serían enviados a Płaszów y para hacer espacio a los recién llegados, ordenó que todos los niños del campamento fueran trasladados al jardín de infantes. Sin embargo, al día siguiente los envió a Auschwitz para que fueran asesinados. Era un apasionado del sufrimiento de sus víctimas y por eso utilizaba diferentes tácticas. Una de ellas incluía a sus 2 perros, Rolf y Ralf, que estaban entrenados para atacar y desgarrar a los prisioneros hasta la muerte. Además, no se necesitaba de mucho para provocarlo y que decidiera actuar. Un día ejecutó a un cocinero porque la sopa estaba muy caliente. También tenía sus propias teorías sobre a quién castigar. En su forma de pensar, si un miembro de un equipo de trabajo escapaba o cometía alguna infracción, todos debían enfrentar las represalias. En varias ocasiones una cuadrilla entera fue asesinada porque uno de sus miembros había huido. Y en algunos de esos casos era él mismo quien se encargaba de los asesinatos. Según un testigo, el lugar escogido para las ejecuciones era la colina de Chujowa Górka, donde entre 8 y 12.000 personas fueron asesinadas. Otra de las especialidades de Göth era disparar a los prisioneros por la mañana desde el balcón de su villa. A veces incluso descargaba su arma desde la ventana de su oficina, si algunas personas parecían moverse demasiado lento o descansar en el patio. Cualquier mínima excusa era utilizada para la crueldad, y eso le valió un sobrenombre a su altura. Amon Göth was soon given the nickname Butcher of Płaszów by the prisoners, and he killed at least 500 people with his own hands. After murdering a person, he requested their index card so that their relatives could also be killed, as he did not want to have discontented people in the camp. Göth killed indiscriminately, almost daily. A misinterpreted look was enough for this, which is why the prisoners preferred to look at the floor when Göth was present. Esa actitud por parte de los prisioneros explica el miedo que provocaba la sola presencia del comandante nazi, y existen muchas otras historias para sustentar esa idea. Un testigo afirmaría luego de la guerra que llegó a ver cómo una dama judía cuyo prometido estaba limpiando abordaba a Göth.
Le rogó al líder poder quedarse con su pareja, pero él se negó y le dijo que diera la vuelta y se marchara. Mientras la mujer giraba, sacó su pistola y la mató a tiros. Otro testigo de su brutalidad declaró que su hermana se encontraba en medio de un grupo de mujeres que debían romper lápidas en pequeños trozos para construir carreteras. Goethe apareció y le dijo a esta persona que no lo estaba haciendo bien. Entonces le mostró cómo debía realizar aquel trabajo, pero no le dio la oportunidad de hacerlo, ya que instantáneamente le disparó. Con el tiempo se han dado a conocer este tipo de ejemplos a montones. En una oportunidad atrapó a un niño que estaba enfermo de diarrea y no podía contenerse. Lo obligó a comer todo el excremento y luego lo asesinó de un tiro. A esto se le suman torturas que hacían sentir a las víctimas en un verdadero infierno. Ante la más mínima infracción de las rigurosas reglas que imponía, Goethe solía propinar golpe tras golpe en el rostro indefenso de las personas. Cuando lo hacía, se podía ver la satisfacción en su propia mirada, que nacía del sadismo al observar cómo la cara de los judíos se hinchaba y se ponía de color azul, mientras se le caían los dientes y sus ojos se llenaban de lágrimas. Un día, en medio de un desfile con la presencia de todos los prisioneros, le disparó a un judío porque se quejó de que Goethe era demasiado alto, y luego, mientras éste yacía moribundo, le orinó encima. Además, cualquiera que fuera azotado por Goethe era obligado a contar en voz alta cada golpe de látigo, y si cometía un error, era forzado a empezar de nuevo. Una de las personas que alguna vez estuvo atrapada bajo su mando dijo que el comandante era un espantoso y terrible monstruo que dominaba a las personas por el miedo a la muerte. De esa forma, el campamento que dirigía personificaba de manera perfecta su brutalidad y maldad con prácticas que eran incomprensibles para una mente compasiva. Como si todo esto fuera poco, el nazi fue catalogado como un desviado sexual, adicto a violar judíos a pesar de ir en contra de los ideales del Tercer Reich. Amon Goethe was also a sexual deviant, and an alcoholic who had no problem raping Jewish women in the camp, even though under the law for the protection of German blood and German honor, sexual relations between Jews and Germans were punishable by severe imprisonment or even death. Después de la guerra, la ex criada de Goethe declaró que en una ocasión entró en el salón donde se encontraba el comandante. Este, borracho y desnudo con el látigo en la mano, le ordenó que se quitara la ropa. Cuando ella se negó, la azotó e intentó violarla. Pero no se trataban de hechos aislados, ya que era muy común que el líder nazi organizara orgías y fiestas con mucho alcohol en su villa. Sin embargo, esa particular manera de actuar como si fuera un dios le costaría caro al carnicero de Płażów. El 13 de septiembre de 1944, Goethe fue relevado de su cargo y acusado por las SS del robo de propiedades judías, que según la legislación nazi pertenecían al Estado. También se lo culpó de no alimentar adecuadamente a los presos bajo su cargo, de la violación de las reglas del campo sobre el trato y castigo a los internos, y de permitir el acceso a los registros del campo a personal no autorizado. He was a man who was even seen as too brutal for the SS, and he would be sacked as a commandant of Kraków-Plaszów, as he was accused of stealing and bringing the SS as an organization into disrepute. De todas maneras, la inminente derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial provocó que los cargos fueran retirados a comienzos de 1945. Poco después a Goethe le diagnosticaron una enfermedad mental y fue internado en un hospital psiquiátrico en Bad Tölz, aunque eso no le impidió ser capturado por los aliados para luego ser juzgado por sus crímenes. En mayo de 1945 fue detenido por el ejército norteamericano a las órdenes del general Patton. A pesar de estar vestido con el uniforme de la Wehrmacht, no admitió ser un oficial de las SS cuando fue arrestado, pero al ser trasladado a un campamento de prisioneros situado en los terrenos del antiguo campo de concentración de Dachau, Amon Goethe fue identificado por ex reclusos de Płażów.
El juicio al antiguo comandante se celebró entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946 y estuvo a cargo del Tribunal Supremo Nacional de Polonia. Goethe se mostró impasible ante los cargos que se formularon en su contra. Dijo estar cumpliendo órdenes e instrucciones de sus superiores. También afirmó que las penas infligidas durante su mandato en el campo, incluyendo las muertes, seguían las regulaciones disciplinarias de las fuerzas alemanas. Tras ser declarado culpable de homicidio por matar, mutilar y torturar a un número indeterminado de personas, fue condenado a morir en la horca, aunque su ejecución tendría algunas complicaciones. Amon Goethe was 37 years old when he was hanged on the 13th of September, 1946, at the Montelupich prison in Krakow, not far from the site of the Plaszow camp. However, the smooth execution of the sentence was thwarted by the fact that the prepared rope turned out to be too long. Esto fue un inconveniente debido a la altura de Goethe, quien medía 2 metros. La soga tuvo que ser cortada en 2 oportunidades tras intentos fallidos, y fue en esa oportunidad cuando finalmente el despiadado comandante nazi murió. Sin embargo, ni siquiera en sus últimos segundos se mostró arrepentido por los crímenes atroces que cometió, y por el contrario reafirmó sus ideales con su frase final al grito de Heil Hitler. Luego de ser ahorcado, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al río Vístula. Muchos años después de su muerte, la brutal imagen de Amon Goethe sigue espantando a la humanidad, al ser la encargada de inspirar al villano de una producción de Hollywood. Este comandante estuvo representado en la película La lista de Schindler de Steven Spielberg y fue interpretado por Ralph Fiennes. Una curiosidad que deja en claro lo temible de la figura nazi es que durante el rodaje el actor fue presentado a Mila Pfefferberg, una judía superviviente del campo de Płaszów. Al verlo vestido con el uniforme de las SS y tan bien personificado, la mujer comenzó a temblar de manera incontrolable porque le recordó vivamente al sádico criminal. Por último, la cultura popular también supo más sobre este personaje debido al libro Mi abuelo me habría disparado, de Jennifer Tiga, una mujer alemana de raza negra que descubrió ser la nieta de Goethe. La escritora nació en 1970, concebida durante una breve relación entre su madre y un hombre de origen nigeriano. Cuando contaba con 1 mes de edad, fue enviada a un hogar católico donde perdió todo contacto con su familia biológica. Interesada por su pasado, en 2008 encontró un libro con una fotografía de su madre, Mónica Hertwig, quien había cambiado su apellido, pero era hija del comandante del brutal campo de concentración polaco. Tras descubrir su historia, Tiga se sometió a tratamiento psicológico para aliviar su carga. Lo cierto es que Goethe jamás conoció a su hija Mónica, fruto de un romance extramatrimonial con la secretaria de la Wehrmacht, Ruth Calda. No obstante, a pesar de que la relación ni siquiera existió, Tiga en su obra deja plasmada la brutalidad de su abuelo, que simplemente la habría asesinado por ser de raza negra. Ahora sí, luego de haber conocido la despiadada historia de uno de los nazis más sanguinarios, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.